Bueno, muchas gracias y buenos días también a todos los demás que nos haya saludado. Sí, gracias. Y buenos días y bueno, es una mañana especial, como todos los domingos que buscamos la presencia de Dios, y yo veo el local lleno. Sí, hay ángeles por ahí. ¿No? Vosotros no los veis, pero están. Y además está alguien que llena todo, que es el Señor. El Señor, su presencia llena este lugar, así que estamos en un lugar que está lleno. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir la palabra, el desafío de formar parte de esta serie en la que vais a estar estudiando con este primer pasaje de Filipenses. Sin más, voy a dar lectura a esos primeros versos del 1 al 11. Filipenses, capítulo 1 y versículos del 1 al 11. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, en todas mis oraciones por todos vosotros, siempre con alegría, porque habéis participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos vosotros participáis conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto os quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración. Que vuestro amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que discernáis lo que es mejor y seáis puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bueno, hay mucho que decir aquí en estos versos, una carta tan rica. Las obras de construcción son normalmente molestas, ¿verdad? Si habéis hecho alguna reforma en vuestra casa, son molestas, son feas incluso, se pone todo muy sucio y muy feo, pero lo hacemos porque el resultado después es bueno, ¿verdad? Es bonito, es agradable. Recientemente uno de nuestros hijos ha podido por fin comprarse un piso, aunque bueno, no es de él, como sabéis, es del banco. Y estos días, estas semanas, ha estado pintándolo todo y bueno, imaginaos lo que mancha eso, y yo ayudándole también en algunos momentos a limpiar, y no das terminado de limpiar, pero al final queda como nuevo. Circulando por Galicia me da mucha pena que hay muchos lugares que pasas y ves edificaciones que han empezado y están ahí paralizadas por años, ya la maleza está empezando a subir, y piensas, ¿cuántas ilusiones habrán quedado ahí enterradas, verdad? Un proyecto de construcción de algo, de una casa hermosa, y ha quedado en la nada. Bueno, el pasaje de hoy yo creo que tiene que ver algo con esto, con la obra. De hecho, gira todo en torno al verso 6, que además es el central de la lectura, y todo gira en torno a la obra que Dios quiere hacer en la vida de las personas para perfeccionarnos. Dios quiere perfeccionar nuestras vidas. ¿Hay alguien perfecto aquí? Yo no. Y Dios quiere perfeccionar, mejorar nuestras vidas. Y en realidad eso es de lo que se trata el Evangelio. Una de las palabras claves de este pasaje es la palabra evangelio, que se repite 2 veces. ¿Y el Evangelio qué es? El Evangelio es la buena noticia de que Dios tiene un plan para la reconstrucción, para la restauración de un mundo caído, o de vidas estropeadas y dañadas, de vidas rotas. Así que Dios tiene un plan, y aquí nos habla algo de eso, de cómo podemos reconstruir y restaurar nuestras vidas. Es una obra en la que también, pues claro, no es por arte de magia, hay una participación, otra palabra clave repetida 2 veces. Hay participación de algunos elementos que son los que intervienen para transformar, para construir nuestra vida.
Bueno, ¿cuáles son esos? En primer lugar, destaca Cristo Jesús. Cristo Jesús se repite como mínimo 6 veces en estos pocos versículos. Él es el que hace la obra. Y esa es la buena noticia, porque yo realmente, os habrá pasado como a mí, intentamos cambiar y a la semana o al día siguiente volvemos a fallar. Pero Cristo sí puede cambiar nuestras vidas. En segundo lugar están los siervos de Cristo. Así aparecen en este caso Pablo y Timoteo. Y los siervos de Cristo son medios que Dios utiliza para transformar nuestras vidas, para construir lo mejor, sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, los otros participantes son los santos, a los que escribe Pablo en esta carta, y son aquellos que están en ese proceso de perfeccionamiento. Y ahí en ese pequeño esquema tenéis esos 3 elementos y cómo funciona, ¿no? Cómo Dios hace la obra en nuestras vidas. A veces directamente, una parte la hace Él directamente en nosotros, pero Dios también es importante que no olvidemos que Dios usa a sus siervos para transformar nuestras vidas. Así que la obra de Dios a veces es directa o es indirecta. Bueno, tenéis hambre, os quiero poner un bocadillo ahí delante, un bocadillo de jamón, ¿qué tal? Aún es un poco temprano, ¿no? Bueno, el pasaje tiene cierta estructura que solemos llamar de bocadillo. Eso es así cuando hay una idea central que está rodeada por otras ideas antes y después. Y se ve muy claramente incluso hasta en el orden de las palabras. En el centro está la obra de Dios que aparece en ese capítulo, en el verso 6 de este capítulo. Lo que Dios quiere hacer, el mejor jamón de tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Pero el bocadillo no es solo jamón, también luego le rodea pues el pan, el aceite, el tomate, que están por arriba y por abajo formando este bocadillo. Y cuando lees el pasaje ves que la obra de Dios está en los versos antes, en el 5, y luego en el posterior 7, donde aparecen esas 2 palabras, participación y evangelio. Participación y evangelio. Y además hasta curiosamente están exactamente en ese orden, que técnicamente se llama o se podría considerar en este caso un quiasmo, donde hay, pero bueno, vamos a dejar eso para otro día. Así que Dios quiere hacer una obra en nosotros y usa estos elementos. Esta mañana os invito a que veamos el pasaje desde 2 perspectivas o desde los 2 elementos principales que Dios usa para cambiar nuestras vidas. Por una parte, la participación de los siervos de Dios, en este caso Pablo, la participación de los siervos de Dios en su obra en tu vida, en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Notamos en el caso de Pablo, que es el ejemplo que tenemos delante, ¿qué es lo que hizo Pablo para que aquellos hermanos empezara una vida de transformación, una vida renovada? En primer lugar, Pablo llevó el evangelio, llevó la buena noticia a Filipos, a la ciudad de Filipos, y por eso se convirtieron en lo que aquí ahora les llama, ha pasado tiempo, y dice que son santos, no por naturaleza, santos en Cristo Jesús. ¿Y ya está todo resuelto? No, porque aunque son santos y están en Cristo, también el creyente vive otra realidad. No solamente estamos en Cristo, también estamos en el mundo. Están en Filipos, lo dice el verso 1. Están en Cristo, pero también están en Filipos. Y en nuestro mundo también hay aflicción, hay problemas, hay dificultades, hay adversidad, hay imperfección. Y por eso Pablo les escribe esta carta. Pero es una comunidad que ha crecido. Y ahí tenéis una sopa de letras. Bueno, no sé si se ve mucho o no. Y hay solo un par de letras diferentes. Las letras son las iniciales de los que formaban aquella iglesia. Lee el versículo 1 y dice que están los santos, es la S, están también los obispos, la O, y está la D, los diáconos de la iglesia, que por cierto no sé por qué muchas de nuestras iglesias de cierto tamaño no existen diáconos reconocidos, porque ahí están, en la Escritura. Otro tema para otro día. Así que ahí tenemos una comunidad que ha crecido, se ha organizado,
Tiene a los obispos, que son los pastores de la iglesia, y los diáconos, servidores, que son los, por así decir, los auxiliares que ayudan en el gobierno, en la marcha, en la dirección de la iglesia. Y ellos, también interesante notar que os fijéis cómo los puse en esa imagen, esa sopa de letras. No están puestos los obispos arriba, luego los diáconos y luego los santos, están mezclados. Y aquí, según las traducciones que manejes de la Biblia, encontrarás que, por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice incluidos. Los obispos y los diáconos están incluidos. Y Pedro, en su carta, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, dice a los ancianos entre vosotros. Los ancianos, en ese sentido, no están por encima de la iglesia, pero cuidado, tampoco por debajo, que a veces también se les pone por debajo. Están entre la iglesia, es una posición interesante. Y por eso, también otro detalle, la carta de Pablo la escribe ¿a quién? ¿A los ancianos? No. A todos los santos, todos deben ser partícipes de esta carta. A veces hay cartas que llegan a las iglesias o a algunos grupos de liderazgo y se las quedan los ancianos. No, las cartas son para la iglesia. La información es importante que llegue a toda la iglesia. La participación de Pablo en el desarrollo, en la obra de crecimiento de estos creyentes, en primer lugar trayendo el Evangelio. La segunda cosa que hace Pablo por estos hermanos para ayudarles en su madurez y crecimiento espiritual es escribir una carta. Pablo escribe una carta y como leemos en el verso 2, él está escribiendo, y ya lo dice el verso 1 también, como siervo de Cristo, dice, me gusta una de las versiones de la Biblia de las Américas, dice, de parte de Dios. Pablo, mira, os escribo de parte de Dios. Tengo un mensaje de Dios para vosotros. No es algo que a mí se me ha ocurrido mientras estoy aburrido aquí en la cárcel y no sé qué hacer. No, Dios me ha dado un mensaje, una palabra para vosotros. Qué diferente puede ser cómo leamos las Escrituras. Es verdad que Dios tiene diversos métodos o modos de comunicarse con nosotros. Lo podría hacer y lo puede hacer de muchas maneras, pero lo cierto es que una que Dios sí utiliza es a los siervos de Dios. Importante reconocer a los siervos de Dios como mensajeros, como portavoces de la palabra de Dios para tu vida, para mi vida. Incluso Dios está usando a alguien que está en prisión. Las autoridades no podrán nunca paralizar la palabra de Dios. Y dada la situación que pueda estar cualquier persona, no hay ningún lugar desde donde no se pueda servir a Dios. No hay ningún lugar desde donde tú no puedes servir a Dios. Bueno, la lista podría ser muy larga y no voy a poner ahora ningún ejemplo. Pero desde una prisión Pablo lo pudo hacer, lo podemos hacer también nosotros. También es de notar en esta carta de Pablo a los filipenses algo que le distingue esta carta de todas las demás. En el encabezado, en la presentación de Pablo, normalmente en todas sus cartas se presenta como apóstol. Esta es la única carta en la que él se presenta simplemente como siervo de Jesucristo, como siervo de Jesucristo. Bueno, solo esta carta seguramente porque es una iglesia quizá modélica. Hay muy poco que corregir a estos hermanos. Son buenos creyentes. Y también porque hay una gran relación de amistad entre ellos. En el saludo, en esta carta, a veces los saludos los pasamos, ¿verdad? Y vamos al versículo 3, que es donde está el mensaje. ¿Por qué será que cada carta Pablo repite siempre esta misma idea? Gracia y paz a vosotros. Como es algo repetido, lo pasamos. Yo diría que casi hasta es el resumen de todo lo que les quiere comunicar. Es el objetivo de que estos hermanos reciban gracia de parte de Dios y experimenten la paz de Dios
en su vida. Qué dos cosas tan grandes y tan tremendas que Dios nos puede dar: gracia y paz. Yo necesito gracia para con Dios. Necesito la gracia de Dios porque tengo errores y quiero que Dios me trate con gracia. Necesito la gracia de Dios para que en su gracia me ayude en mis necesidades, para que me dé dirección en la vida, para que me bendiga, es decir, que me dé lo que no merezco. Necesitamos la gracia de Dios. Pero también muy importante y muy práctico, que la gracia de Dios es útil para tu día a día, para tu trabajo, para tus estudios, para tus relaciones personales. El poder andar con gracia. ¿Sabías que Dios te puede dar gracia? A mí me ha sorprendido en muchas ocasiones, porque yo no me considero tímido, aunque a veces no lo parezca, porque tienes que ponerte delante, ¿verdad? Y hablas. Me considero que no sé qué decir muchas veces, me considero lleno de dudas y a veces he tenido que tener entrevistas con personas más o menos importantes, personalidades y de otras esferas y te quedas sorprendido que luego te comunican que le has caído en gracia y digo, Señor, ¿pero cómo es posible? Es la gracia de Dios. Dios puede darte gracia para las relaciones personales, para las gestiones, para afrontar problemas y dificultades. Podemos contar, Dios quiere darnos su gracia. Y la segunda palabra tan importante, la paz. Es el deseo de cada Navidad. ¿A que sí? Pero cada año el mundo me parece que tiene menos paz. Dios puede poner paz en nuestro corazón. En un mundo tan convulso, con tantos problemas y dificultades, Dios tiene la capacidad de quitar de nuestras vidas el temor, la ansiedad, la depresión, la desesperanza. Quiero leeros una frase que escribió una psicóloga creyente, muchos la conocéis seguro, Esther Martínez. Y ella dijo acerca de esta carta a los filipenses, sí, yo creo que hay que leerla más veces, dice que es el antídoto de algunos trastornos emocionales. Lo está diciendo una psicóloga, no yo. Pero luego añade un pero, porque hay que leer bien la escritura, y dice, pero no es para todo el mundo. Va dirigido solamente, ¿a quién? A todos los santos que están en Cristo Jesús. Qué importante esa relación personal con Dios. Y aquellos que tal vez nos puedan estar escuchando necesitan conocer este primer paso fundamental. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere llenarte de gracia. Dios quiere llenarte de paz. Pero el primer paso es necesario: estar en Cristo. Colocar tu vida en Cristo. Poner tu vida en las manos de Cristo. Entregarte a Cristo. Pablo, trabajando, participando con el Evangelio para la transformación de los filipenses. ¿Qué es lo que hizo? Primero les llevó el Evangelio, ahora les envía una carta y hay una tercera cosa que Pablo, como siervo de Dios, hace por estos hermanos. Pablo ora por los filipenses. Es la parte principal de la lectura de hoy. Pablo orando. Pablo no se quedó con buenos deseos. Pablo no se queda con buenos consejos. Pablo ora y la oración es poderosa. Yo trataba de imaginar, os invito a imaginar que si Pablo fuera hoy, que estuviera escribiéndonos en lugar de a los filipenses, escribiera a la iglesia en Cangas, ¿no? Y pensar, mira, y ahí está Pablo en la cárcel, pero está orando por nuestra iglesia. Y poder llegar a saber, bueno, ¿y qué oraría Pablo por la iglesia de Cangas? A veces a nosotros, seguro que le pasa también a Walter y a muchos de vosotros, a veces se acerca gente, ¿no? y te dice, estamos orando por vosotros. Sí, pero muy raras veces sabemos qué es lo que oran, ¿no? Dice, estamos orando por vosotros, para saber lo que oran. Pablo escribió su oración, lo que él oraba, cuál era su deseo para aquellos creyentes. Las oraciones de Pablo son muy instructivas. Es una manera también interesante de leer las cartas de Pablo buscando solo sus oraciones. ¿Qué es lo que oraba Pablo? Y yo cuando lo hice y lo compartía en nuestra iglesia, llegué a una conclusión.
las oraciones de Pablo se parecen poco a nuestras oraciones. ¿Qué es lo que oramos normalmente en nuestras oraciones, especialmente en las reuniones de la iglesia? ¿Cuál es uno de los temas que no suele faltar nunca y siempre se ora por ello? Ya se me iba a escapar la pista completa. ¿Por qué es lo que más oramos en las reuniones? Bueno, a lo mejor aquí es diferente, pero yo las iglesias que más conozco, el tema siempre número uno es por los enfermos. ¿A que sí? Está bien, debemos de orar por los enfermos. Pero mira Pablo, aprende de las oraciones de Pablo cómo debemos de orar. Pablo, interesante entonces, como siervo de Dios, lleva el mensaje de Dios a los filipenses y también él lleva a los filipenses a Dios. No solamente trae un mensaje de Dios para ellos y a ellos los lleva ante Dios. Es la labor sacerdotal, bidireccional que está haciendo Pablo. Fijaos en la oración, esta oración que hace Pablo, ya que es la que vamos a estudiar. Esta oración tiene dos partes, claramente. Versos del 3 al 8 hay gratitud, es una oración, Señor, te doy gracias. Y luego del 9 al final, 3 versículos más, Señor, te pido por estos hermanos. Fíjate, dedica el doble de su oración a la gratitud, como a las nuestras, ¿verdad? Dedica el doble de palabras, de tiempo, a dar gracias a Dios y la mitad a pedir. Recordad que Pablo, ¿dónde está? En prisión. Aún en los peores momentos de nuestra vida, es bueno para nosotros enfocarnos en la oración de gratitud. En las peores situaciones siempre hay algo por lo que dar gracias a Dios. ¿Cuál dirías que es la peor iglesia del Nuevo Testamento? Bueno, no sé si es la peor, pero seguro que una de las peores, ¿verdad? Que había de todo lo que puedas imaginar y además le llegaron muy malos informes a Pablo. La carta a los Corintios, 1 Corintios. Empieza a leer el capítulo 1 y Pablo también ora por ellos. Y dice, desgraciados, malas personas. No. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, aún por una iglesia tan mala. ¿Cómo tenemos que aprender a orar más dando gracias? Hubo un ministro escocés que se llamaba Alexander White, que él siempre pues era conocido por eso, porque cuando él oraba siempre estaba dando gracias, siempre daba gracias. Hasta tal punto que un día, un domingo por la mañana de invierno, de tormenta, un día fatal, bueno, no podía ser peor, la humedad, el frío, un diácono de la iglesia hizo así el comentario y dijo, estoy seguro que el predicador no podrá agradecer a Dios por nada en un día como este. Y llegó el momento de comenzar el culto y empezó orando. Y dijo, Señor, te agradecemos que el tiempo no siempre es así. A ver, ¿hay motivos siempre para dar gracias o no? Es importante la gratitud, es importante porque la gratitud nos enfoca en lo positivo, valora las cosas que tenemos. Sí, ya sé, por querer, no tiene límite lo que tú puedes querer o desear, nunca estarás satisfecho. La gratitud nos enfoca en las bendiciones, en las cosas, en tantas cosas que disfrutamos. Alguna de ellas a que quizá muy pocos se le ha ocurrido dar gracias, Señor, por el oxígeno que tenemos. Pero ¿qué pasaría si no hubiera oxígeno? ¿De dónde sale el oxígeno? ¿Quién hace que eso funcione todo? Y así podemos hacer una lista infinita de cosas que no somos conscientes. Mira, la gratitud, cuando tú te pones en oración pensando en dar gracias a Dios, eso es el mejor antídoto para la queja. La gratitud es el antídoto para la queja. Y aún en malas situaciones podemos hasta dar gracias. La semana pasada fuimos con unos amigos unos días a una casa rural. Y el día que marchamos, habíamos metido las maletas en el coche, pues el amigo que nos llevó con su coche flamante,
pues hizo una maniobra extraña y dejó caer el coche para atrás y ¡pum!, pegó contra la pared de la casa. Y un coche así nuevo, todo flamante, mi madre no sabía ni qué decir. Y ahí se quedó callado, pero la mujer dijo: nada es por casualidad, algún motivo habrá. Sí, siempre hay, hasta en las cosas malas, están bajo control de Dios y podemos y debemos dar gracias por ellas. Pablo ora con honestidad, su gratitud también es honesta. Mira el versículo 3. A mí me llamó muchísimo la atención siempre que leí esta carta, esta frase de Pablo. Digo, fija, hay que ver Pablo lo que dice. Fijaos, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Otras veces no me acuerdo, pero si me acuerdo, doy gracias. Qué honesto es Pablo, ¿verdad? Claro, imaginaos, Pablo, tantas iglesias, tantos hermanos conocidos por todos sus viajes. Y claro, es normal que no siempre iba a estar orando por los filipenses, pero siempre que me acuerdo. Y la honestidad también vuelve a aparecer en el verso 8, ¿no?, donde dice: Dios es testigo de cuánto os amo. Es una oración también, verso 4, con gozo. Como veis, aquí ya no puedo parar tanto. Yo hubiera predicado esta mañana solo por los 2 primeros versículos, pero para cubrir vuestros objetivos vamos a echarle un vistazo al resto. Ora con gozo, una oración con gozo. Claro, en este caso tenía buenos motivos, porque era una buena iglesia. Era una iglesia que se preocupaba de sus necesidades. De hecho, esta carta, una de sus razones de ese escrito, es un acuse de recibo. En el capítulo 4 está. Se preocupaban por sus necesidades materiales también, porque los siervos de Dios también comen y también necesitan vestir. Tenía poco que corregir, eran buenos hermanos. Y además participaban con él en el Evangelio, seguramente en un sentido más amplio todavía. Y por eso él les ama tanto, les lleva en el corazón, como dice los versos 7 y 8, les añora, les ama entrañablemente. Y la oración de Pablo además tiene otra característica. Ora con generosidad por todos los hermanos. Dice el verso 4, orando, por los líderes de la iglesia. Dice eso, en tu Biblia dice eso. Orando por todos vosotros. No solo por aquellos hermanos que a veces decimos queridos y recordados hermanos. Está bien valorar su trabajo, pero Pablo ora por todos los hermanos. Ora y por lo tanto incluye a aquellos que a veces hay hermanos en la iglesia que pueden ser como una piedra en el zapato, ¿verdad? Y yo doy gracias por ellos también. Porque esos hermanos con los que a veces podemos tener desencuentros, opiniones diferentes y a veces se llevan mejor o peor, nos ayudan a ser más humildes. Nos ayudan a depender más de Dios, a no confiar en nuestra habilidad para manejar la situación. Y nos permiten muchas veces ver cómo Dios va obrando aún en la vida de esas personas. Pablo ora por todos. Si hemos de orar por los enemigos, dice Jesús, pues mucho más por los hermanos, aunque sean, ponle tú el adjetivo. ¿Cómo le llamas a esos hermanos? Pablo ora por todos. Hay un énfasis muy interesante, pero no voy a invertir ahora el tiempo en mencionarlo, lo podéis ver vosotros en estos versos. Todos, todos, todos. Hay una repetición, un énfasis en Pablo orando por todos. Y luego la oración concluye con su petición, pero vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para ver otro aspecto de la obra de Dios en estos hermanos y luego retomamos la oración de petición. Qué importante, ¿verdad? Esas oraciones de los siervos de Dios por los hermanos. Yo estoy convencido que yo y que la Iglesia en Galicia, en España, en el mundo, lo es también gracias a las oraciones de muchos que nos han precedido. Veamos la segunda parte y tiene que ver con la participación ahora de los filipenses en la obra de Dios. Pablo está participando en la obra de Dios, trayendo ministerio, bendición, ayudando a estos hermanos, pero ahora ellos también están participando y vamos a verlos cómo ellos participan del Evangelio. En primer lugar, me gustaría que notarais 3 aspectos de cómo participaron los filipenses en el Evangelio. Y quizá con eso debemos de identificarnos un poco más todos los creyentes. Son aspectos por los que Pablo da gracias. Y aquí vamos a esa parte del bocadillo, ¿verdad? El versículo 5 y el versículo 7, que mencionan la participación
Dice, participantes conmigo, dice Pablo. Yo participo con vosotros, pero vosotros estáis participando conmigo en el Evangelio. El Evangelio es una misión en equipo, es un trabajo en equipo. Una de las dificultades para la obra de Dios y para los misioneros muchas veces y los siervos de Dios es la soledad, sentirse solo, la falta de compañeros, de amigos, de apoyo, de colaboradores y de recursos. Por eso Pablo está contento cuando escribe a estos hermanos que eran participantes con él. Pablo no se queja de su situación, pero sí que agradece a aquellos que le están apoyando, que están participando con él. Y mira, hay muchas maneras. A lo mejor tú dices que yo no soy un predicador. Hay muchas maneras que podemos colaborar con la obra de Dios y con los siervos de Dios, con la obra de llevar el Evangelio a otras personas. Puedes ayudar, puedes ofrendar, asistir, también asistir, no solamente al culto, cuando se organice un evento de testimonio, asistir, no hagas nada, asiste. Nosotros en Carballo tenemos un hermano que por muchísimos años asiste a las reuniones y tiene la excusa perfecta para no venir. Está sordo, no oye nada, no se entera de nada. Dice, yo no sé a qué voy, no entero de nada, pero él viene. Y la gente lo aprecia, y es un ejemplo. Asistir. Podemos hacer de chofer. Hay muchísimas maneras de participar en el Evangelio, en el avance del Evangelio, de colaborar con los siervos de Dios, de participar en la obra de Dios, con los que están cerca y lejos. Para mí es un motivo de gratitud a Dios que en estas últimas semanas prácticamente tengo chofer que me lleva a Carballo ahora. Mira qué lujo, ¿eh? Sí, ha venido un hermano nuevo que se ha incorporado a la iglesia y él se ofrece y primero dijo, bueno, vamos a repartirnos, pero últimamente siempre digo, hoy me toca a mí ir a buscarte. Y dice, tranquilo, baja que yo te recojo. Pero no es tanto porque me lleve, a mí me gusta conducir, sino es el tener un colaborador, alguien que tiene carga también por el Evangelio en Carballo, alguien que me dice, si quieres un día descansa, no te preocupes, yo iré y yo estaré allí. Hay muchas maneras de participar en la obra de Dios. Estos hermanos participan con Pablo, participantes conmigo. Mira versículo 5, también una participación constante. Dice el verso, desde el primer día hasta ahora. No solamente participan con Pablo, bueno, el día que me apetece voy. No, una participación constante. Uno de los problemas que tenemos en la obra, muchas veces, en la obra de Dios, en la vida cristiana, en las actividades de la Iglesia, es que todos solemos tener buenas iniciativas y tenemos buenos inicios, que empezamos con ilusión, pero pronto abandonamos. Estos hermanos, desde el primer día hasta ahora. Muchas veces los creyentes somos como los propósitos de Año Nuevo. Ejercicio, caminar, adelgazar, pero luego pronto nos olvidamos de los buenos propósitos. Una participación constante. Y en tercer lugar es una participación crucial. Bueno, esta palabra la cogí ya por seguir lo de las Cs. Yo no me mato mucho a veces en buscar así las palabras bonitas. Algunos serán especialistas, ¿no? ¿Os acordáis de David Morse y Timoteo Glasgow, que también suele trabajar mucho eso? Pero bueno, en este caso me salió. Entonces se dan las 3 Cs. La participación con Pablo, la participación constante y una participación crucial. Es importante que tú, que yo participemos del Evangelio. ¿Es ser o no ser? Mira este versículo de Pablo, versículo 6. Pablo llegó a la conclusión de que el hecho de que los filipenses participaban de manera perseverante en el Evangelio con Pablo era una evidencia de que ellos sí realmente habían recibido el Evangelio que transforma vidas. Pablo dice, estando convencido que el que comenzó en vosotros, Pablo vio esta obra, ya se ve, también la perfeccionará.
y eso máxime en un contexto de adversidad, ¿no? Como menciona el verso 7 en cuanto a prisiones y las aflicciones de Pablo. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la evidencia que das tú de ser una persona que participa en el Evangelio? Que no solamente lo conoce, sino que participa en el Evangelio. ¿Cuál es la evidencia? La participación de los filipenses, en segundo lugar, es de notar que el texto la presenta como una obra. Es una obra la participación en el Evangelio. La salvación es un proceso. La salvación es un proceso. Inició el día de tu conversión con el nuevo nacimiento, termina, dice Pablo aquí el verso 6, el día de Cristo. Y en ese día, aquellos que nacimos de nuevo, pero que seguimos siendo a veces dejando mucho que desear, un día, dice Juan, seremos semejantes a Él. La vida cristiana es el progreso del peregrino. Hay que leer ese libro. Después de la Biblia es el libro más leído en el mundo, el más traducido. El progreso del peregrino. Es nuestra vida. Y por eso tenemos que ver nuestras vidas como vidas en construcción. Por eso elegí este título. Dios todavía no ha acabado lo que quiere hacer en tu vida y en mi vida. Me gustó mucho esa frase que leí hace tiempo y no recuerdo quién la dijo. No soy lo que era, pero todavía no soy lo que seré. No soy lo que era, pero todavía no soy lo que seré. Y eso también me ayuda a ver con paciencia a mis hermanos, porque ellos también están en obras. ¿Y qué decíamos al principio de las obras cómo son? Tenemos que tener paciencia. Ahí tenéis esa señal de obras. Dice, si alguien no la puede leer, se la leo. Dice, disculpe las molestias, Dios está trabajando en mí. Tenemos que tener paciencia los unos con los otros, porque la obra no ha terminado. Notad también que esta obra, esta buena obra, es la obra de Dios. Yo ni puedo, ni puede ser lo que yo quiera. Es la obra de Dios. Entonces es permitir que Dios, por su Espíritu, haga su obra en nosotros. Y Pablo dice una afirmación muy consoladora aquí, ¿verdad? El verso 6. Dice, mira, si es que un día comenzó Dios su obra en tu vida, ten la seguridad que la va a terminar. Dios sí que no deja obras incompletas, obras sin terminar. ¿Te imaginas lo que será ese día que nos veamos todos perfectos, que no haya ningún fallo en nuestras vidas? La participación en el Evangelio de los filipenses, aceptando un Evangelio que va obrando y transformando sus vidas hacia la perfección. Y terminamos con la petición, con la oración de Pablo en este proceso. No están solos. Pablo también está orando por ellos en estos versículos finales. Bueno, ¿y si eran buenos creyentes? ¿Qué vamos a pedir? Si ya eran buenos, ejemplares. Dice el verso 9, pido en oración que vuestro amor abunde. El amor lo es todo. Ya sé que casi es un tópico decirlo. El amor es el resumen de los mandamientos de Dios, ¿no? ¿Se resumen en qué? En amar a Dios y amar al prójimo, como a nosotros mismos. Y si amamos a Dios, si de verdad amo a Dios, buscaré no desagradarle. Y si amo a los semejantes, buscaré el bien de los demás. Siempre me llamó la atención pensar en aquella escena de despedida de Jesús con Pedro. Pedro iba a ser el líder principal de la iglesia. No decimos que es el Papa, eso ya es un extremo. Pero sí, es verdad que en las primeras etapas de la iglesia fue el líder principal. Y tú imagínate, Jesús se despide del que va a ser el líder principal de la iglesia, y no sé cuál sería tu preocupación, ¿tú qué le dirías? Oye, Pedro, ¿has entendido bien la doctrina?
Oye, Pedro, ¿sabes cómo tienes que gobernar la iglesia? Oye, Pedro, ¿tienes claro cómo hay que seguir llevando el evangelio? ¿Sabes cuál es el plan? Y a Jesús no le preocupó nada de eso. Solo le preocupó una cosa. Le dijo a Pedro, si le amabas. Y en el fondo esa es la base de toda la vida cristiana. Hasta dónde amamos a Dios o no. Y algo curioso, dice Pablo, que nuestro amor abunde en conocimiento. Porque claro, amamos lo que conocemos. ¿O es que tú amas a alguien que no conoces? Y conforme conocemos, amamos más. Por eso hay una conexión, que nuestro amor hacia Dios está relacionado, es directamente proporcional a nuestro conocimiento de Dios. También un amor con conocimiento, hay que saber manejar situaciones. Conocimiento, dice, verdadero, porque existe conocimiento falso y conocimiento inútil. Tengo algo aquí marcado en marrón. ¿Sabes lo que quiere decir eso en mis notas? Que lo salto. Pero estoy en la duda, ¿lo salto o no lo salto? A veces hay cosas que uno es mejor no ser muy sincero, ¿no? Porque no te pueden interpretar mal. Lo digo. Ya, ahora he provocado la intriga. Bueno, para que no estéis dormidos hay que meter de vez en cuando, ¿verdad? Alguna cosilla. Mira, me admira el conocimiento que tienen algunas personas. Un conocimiento general de la vida. Es increíble. Saben de todo. Saben de geografía, saben de ciencia, saben de personajes famosos, saben de deportes. Estás con ellos y la verdad es que da gusto escucharle, ¿no? Por todo ese conocimiento que tienen. Tienen respuesta para todo. Pero al final piensas y dices, bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, puede arreglar algunas cosillas, sirve para presumir, puede servir para pasar un buen rato, pero hay algo que me choca, ¿no? Que Jeremías dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, mas el que se gloríe. Gloríese en esto, que me entiende y me conoce. Conocer a Dios es el secreto, es la base de todo en nuestras vidas. Es el inicio y el progreso de la vida de un cristiano, conocer a Dios. Conocer a Dios es el que nos va a dar también la paz en los momentos difíciles. Porque cuando conozco a Dios me da seguridad. Yo tengo un Dios que es todopoderoso, un Dios que está siempre conmigo. Entonces, ¿por qué preocuparme? Conozco un Dios que me ama, me da seguridad, me da confianza, me da paz, me da esperanza, me da dirección. Además me dice lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Qué importante conocer a Dios. Y claro, conocer a Dios lleva toda una eternidad, porque como Dios es eterno, ¿cuándo termino de conocer a Dios? Un amor también dice en discernimiento, con discernimiento. A veces con las mejores intenciones hacemos daño. Hay cosas que son claras, ¿verdad? De lo que se debe hacer y lo que no. No matarás. Bueno, yo me preguntaba, ¿y se puede matar una hormiga? Bueno, pero no matarás, entendemos, ¿verdad? No cometerás adulterio. No dejes de congregarte. Predica el evangelio, no murmures. Eso está claro, ¿verdad? Pero hay otros tantos asuntos en nuestra vida como cristianos, como creyentes, que es difícil saber qué es correcto y qué no lo es. O saber detectar el error, o incluso discernir la voz del enemigo, porque es muy listo, es muy astuto. Él dice las cosas que parecen verdad. Y por eso necesitamos tanto conocer a Dios, para saber y poder pensar en cada situación cómo actuaría Él. Si no le conoces, no lo vas a saber nunca. Como el tiempo me dice que termine, el último punto aquí, final, en esta participación de los filipenses en el Evangelio. Es una participación con Pablo, es una participación en la obra del Espíritu en sus vidas y la oración de Pablo donde pide por estos hermanos que tengan estas cosas. ¿Y todo ello para qué? Para que Pablo se ponga medallas.
a mí me agrada. Como decíamos al principio, ¿verdad? Que ya vamos haciéndonos viejos. Y cuando veo a aquellos jóvenes con los que yo empecé en la iglesia y hoy son líderes en la iglesia, a mí me causa satisfacción ver cómo han crecido. Pero Pablo dice que él lo que busca, versículos 10 y 11, ¿a fin de qué? De que tengan lo mejor. Pablo quiere lo mejor para sus vidas. Me gustó una frase, creo que es de Joshua McDowell en uno de sus libros. Dios no es un Dios aguafiestas. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Sus normas nos protegen. Su voluntad es para nuestro bien. Pero claro, lo mejor, ¿qué es lo mejor? ¿Sabes cuál es la decisión más difícil en las cuestiones prácticas de nuestra vida? No es decidir si hago lo correcto o hago lo incorrecto. Eso es fácil de decidir lo que debes hacer. ¿Qué es lo difícil? Elegir entre lo correcto o lo que está bien y lo que es mejor. Y Pablo dice, yo quiero lo mejor para vosotros, que escojáis lo mejor. Hay tantas maneras de usar nuestro tiempo, escoge lo mejor. Hay muchas personas con las que te podrías casar, tal vez, escoge la mejor. El trabajo, dónde vivir, escoge lo mejor. Y también añade Pablo que sean puros, para que el día que nos presentemos delante de Dios, pues no sintamos vergüenza y llenos de fruto. No vayamos con las manos vacías, que también son por medio de Jesucristo. Y todo ello para la gloria y alabanza de Dios, no para la nuestra. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Este es el mensaje de Dios para mí en esta semana que lo he estado estudiando y preparando, y ahora para vosotros que me habéis escuchado. Y Dios quiere transformar tu vida, si se lo permites. Podemos, los creyentes, orar unos por otros, los siervos de Dios pueden orar, podemos enseñar, podemos orar por ti. Quizá ahora hay alguien que necesita que oremos por él o por ella. El miércoles me llamó una mujer desde Inglaterra, ella es de Coruña, y porque se sorprendió cómo Dios contesta la oración. Lleva años trabajando en supermercados, ella es licenciada y querría trabajar dando clases. Y después de años de orar y sin ver esa posibilidad, de repente una mujer se acerca y le dice, mira, ¿y querrías venir a nuestra escuela a dar clases de conversación de español? Y ella había casi olvidado sus oraciones. Y luego, bueno, no tengo el tiempo ahora para daros más detalles. Pero Dios contesta la oración. No sé cuál es tu necesidad. Si necesitas que Dios cambie tu vida, si necesitas conocimiento verdadero, si necesitas discernimiento para alguna decisión, si necesitas saber cómo escoger lo mejor, o si necesitas prepararte para el día de Cristo. Señor, te pedimos por nosotros, por los que estamos aquí en esta mañana, por los que nos están viendo, escuchando. Tú conoces la necesidad de cada uno que quizá está ya conversando contigo. Pedimos, como Pablo, Señor, que tú hagas la obra, esa obra de transformación que nosotros no podemos hacer, pero tú sí puedes cambiar nuestras vidas. Que nos ayudes a conocerte, que nos ayudes a amarte por encima de todas las cosas y que nos guíes también a escoger siempre lo mejor. Gracias, Señor, por la expectativa. Sabemos que tu obra no va a terminar. Aquella que has comenzado un día en nuestras vidas, cuando te la entregamos, un día terminará y terminará en la perfección para siempre contigo. Gracias, Señor, por esa esperanza. Gracias por poder conocerte. Gracias por esta iglesia, por los hermanos aquí. Pido por ellos que tú les bendigas, les ayudes también en su parte, en su participación en el Evangelio, en tu obra, donde tú les has puesto. Pues te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.